Precipitando la ciencia, ética e integridad en la investigación. El miedo es una sensación que nos acompaña desde el momento en que nacemos hasta que morimos. Pocas cosas pueden ser tan irracionales y al mismo tiempo tan lógicas como lo es el miedo. Alguna vez dijo un filósofo francés: el hombre que tiene miedo sin peligro, inventa el peligro para justificar su miedo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Itzel Borunda y es un placer tenerte de vuelta en Precipitando la Ciencia, un podcast que te dejará algo que pensar. ¿Alguna vez llegaste a escuchar que las vacunas causan autismo? ¿Qué opinas al respecto? Para la entrega de hoy hablaremos de la historia detrás de ese mito que desprestigió considerablemente el uso de las vacunas a finales de los 90. Te invito a que te quedes para escuchar el fraude de autismo del Lancet. Comenzamos. Con todo lo sucedido durante esta pandemia de COVID-19, hemos sido testigos de controversias, testimonios e incluso marchas contra el uso de las vacunas. Sin embargo, es innegable que sin ellas, actualmente nos encontraríamos en un grave problema de salud a nivel mundial. Se dice que las vacunas son, junto con los antibióticos, una de las grandes conquistas de la salud pública de la historia, y sin exagerar, una de las mayores conquistas de la humanidad sobre la naturaleza. No cabe duda de que, gracias a ellas, hemos incrementado la esperanza de vida y, sobre todo, reducido la mortalidad infantil. Antes de que las vacunas existieran, el mundo era un lugar mucho más peligroso. Millones de personas morían cada año por enfermedades que hoy en día se pueden prevenir. Los primeros en descubrir una forma temprana de vacunación fueron los chinos en el siglo X. Lo que ellos hacían era que exponían a las personas sanas a tejidos de costras causadas por alguna enfermedad y de esta manera desarrollaban la inmunidad. Este fundamento de inoculación se practicaría después en Europa, África y Asia. Un ejemplo es en Escocia, que utilizaban una lana contaminada con viruela, un hilo, y este se envolvía alrededor de la muñeca de un niño para conferirle protección. Fue hasta 8 siglos después que el médico británico, y también conocido como el padre de la inmunología, Edward Jenner, se dio cuenta de cómo las mujeres que ordeñaban a las vacas, las lecheras, a la hora de enfermarse de la viruela, rara vez tenían un desenlace grave. Recordemos que en aquel entonces, la viruela bovina era una enfermedad infecciosa altamente contagiosa que mataba en torno al 30% de quienes la contraían. Y de hecho, era muy común que los sobrevivientes quedaran marcados por cicatrices o incluso ciegos. A raíz de esto, Jenner llevó a cabo un experimento en un niño de 8 años llamado James Phipps. Este doctor insertó pus de una herida de viruela vacuna en el niño, que pronto desarrollaría síntomas. Una vez que Phipps se recuperó, Jenner expuso al chico con el virus, pero este permaneció saludable. La viruela vacuna lo había hecho inmune. En 1798, estos resultados fueron publicados y la palabra vacuna, que proviene de vaca en latín, fue el nombre que se tomaría para designar a la técnica. El conocimiento de los estudios pioneros de Edward Jenner sobre la vacunación contra la viruela llevó a Louis Pasteur a proponer que se podían encontrar vacunas para todas las enfermedades virulentas. Gracias al estudio e implementación del uso de vacunas, se disminuyó significativamente la tasa de contagios por enfermedades como paperas, sarampión y rubiola. Solamente hace unas décadas, la parálisis o la muerte eran preocupación real de millones de personas que caían víctimas de la poliomielitis. Gracias a las vacunas, ahora esta enfermedad prácticamente ha desaparecido. Ahora, ¿cómo es que surge esta oposición hacia las vacunas? Bueno,
El movimiento antivacunas nació casi al mismo tiempo que éstas se crearon. Cuando la vacuna de Jenner contra la viruela comenzó a utilizarse por toda Europa, esta oposición surgió desde distintos ángulos. Algunos consideraban que el método, al usar material obtenido de las vacas, era insalubre o poco cristiano, ya que se trataba de criaturas inferiores. Esta oposición crecería durante años y a raíz de una sucesión de leyes en Gran Bretaña que hacía que la vacunación fuese obligatoria, estallaron disturbios e incluso se formaron ligas contra la vacunación. Los partidarios resaltaban la disminución de las tasas de mortalidad y los brotes menos frecuentes de la enfermedad, mientras que los opositores destacaban los brotes continuos y los terribles efectos secundarios de la vacuna, como los abscesos y las infecciones cruzadas. Ahora que ya te he hablado un poco sobre cómo surgió este movimiento antivacunas, y sobre las vacunas también, hablemos sobre Andrew Jeremy Wakefield y su artículo que fortalecería el movimiento antivacunas durante años y que hasta la fecha sigue dando de qué hablar. Andrew Wakefield es un médico ex-investigador radicado en Londres y además un fiel partidario del movimiento antivacunas. En 1998 publicó en una revista muy influyente llamada The Lancet lo que sería su tesis, donde especulaba que la vacuna triple viral, también conocida como SRP, que es dirigida contra el sarampión, la rubiola y la paroditis, podía causar autismo. Se publicó como un informe preliminar y describía el caso de 11 niños y una niña de entre 3 y 10 años de edad, atendidos en la unidad de gastroenterología y todos con afectación intestinal y trastornos del desarrollo. Estas anormalidades intestinales abarcaban desde la hiperplasia nodular linfoide hasta úlceras, y los trastornos neurológicos incluían autismo, que se presentó en 9 pacientes, encefalitis postviral o postvacunal, con 2 casos, y una psicosis desintegrativa, también conocida como enfermedad de Heller. Este artículo abundaba en la hipótesis de que las alteraciones intestinales provocaban los trastornos neuropsiquiátricos, tal vez mediante un déficit funcional de vitamina B12, pero también destacaban el antecedente de la vacuna en 8 de los casos y citaba 2 publicaciones recientes que también ponían en sospecha la vacuna triple viral. Sin embargo, estas 2 citaciones reconocían que no se podía probar la asociación entre el autismo y las vacunas. Y no solo eso, sino que también resultaba en cierta parte ilógico porque en caso de que hubiese una relación, la incidencia de autismo en Reino Unido debería haberse incrementado desde la introducción de la vacuna en 1988, cosa que no estaba probada. A pesar de eso, Wakefield en una rueda de prensa dijo que un solo caso más de autismo ya es demasiado, de modo que no recomiendo esta vacuna. Lo que fue el inicio de toda una campaña antivacunas que se fortalecería por los medios, los cuales le daban prioridad a los peligros de la vacunación y también se pedía la indemnización de los padres por parte de la compañía que fabricaba la vacuna. Más tarde, la dirección médica del Free Hospital solicitó una replicación de los resultados de los proyectos de investigación de Wakefield y de Walter Smith, que es el responsable, o era el responsable, de la unidad de gastroenterología infantil. Al no conseguirlo, Wakefield fue destituido del hospital en octubre del 2001 y en el 2003 se desecharía la demanda de indemnización en nombre del Justice Awareness and Basic Support, un grupo de apoyo a los niños perjudicados por las vacunas, por los supuestos perjuicios de la vacuna triple viral. Tiempo después, una investigación del reportero Brian Deer, publicada en el Sunday Times, averiguó que este grupo de apoyo había contratado desde 1996 a Wakefield como director de la compañía Unigenetics. Esto con el propósito de aportar pruebas a las alegaciones litigantes mediante los exámenes de las muestras procedentes de los niños atendidos en la unidad Royal Free Hospital, lo que revelaba la existencia de un conflicto de intereses financieros por parte de Wakefield. Después de esto,
la mayoría de los coautores del artículo retiraron su apoyo a las interpretaciones del estudio. Tras los alegatos de falta de ética profesional, el Consejo Médico General del Reino Unido abrió una investigación contra Wakefield y 2 de sus antiguos colegas. La investigación se centró en los numerosos descubrimientos de Dear. Entre ellos, se sometió a varios niños autistas a procedimientos médicos invasivos e innecesarios, como colonoscopías y punciones lumbares, y que Wakefield actuó sin la necesaria aprobación de un comité de ética. En enero del 2010, un tribunal compuesto por 5 miembros de este Consejo Médico General halló probadas 32 acusaciones, entre ellas 4 de fraude y 12 de abuso de niños con discapacidad de desarrollo. El comité dictaminó que Wakefield había faltado a su deber como médico especialista responsable, había actuado en contra de los intereses de sus pacientes y obrado de manera deshonesta e irresponsable en su investigación publicada. A raíz de estas conclusiones, la revista The Lancet se retractó de forma inmediata y por completo del artículo que había publicado en 1998, señalando que los datos del manuscrito habían sido falsificados. Wakefield fue excluido del registro médico en mayo de 2010 con una observación de actuación fraudulenta y se le revocó la licencia para ejercer la medicina en Reino Unido. Este fraude contribuyó con la disminución de la cobertura vacunal, que en aquellos años era de un 92% y cayó abruptamente hasta el 83%. Lo que implicaba un riesgo de reaparición de brotes epidémicos de sarampión o paroiditis, así como la incidencia de la rubiola congénita. Pero, ¿por qué pasa esto? Bueno, cuando una alta proporción de la población se vacuna, ayuda a prevenir la propagación de la enfermedad, lo cual protege a quienes no han desarrollado la inmunidad o no pueden ser vacunados. Esto se conoce como inmunidad de rebaño o de grupo, y cuando se rompe, existe un riesgo para la población en general. Por ejemplo, en el caso del sarampión, se necesita más del 90% de la población vacunada para evitar brotes. Y a raíz de esta controversia generada con el artículo de The Lancet, se observaron fuertes brotes de sarampión que llegarían hasta Estados Unidos. A pesar de que el artículo ha sido retirado, todavía se continúa utilizando como referencia para promover el movimiento antivacunas. Incluso Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, llegó a mantener relaciones con estos grupos y también en su momento advirtió a la población de los supuestos peligros de las vacunas. No es de extrañarse que Estados Unidos es de los países con las cifras más altas respecto a población en contra de la vacunación. Este movimiento antivacunas no es sino una consecuencia de la corriente antiintelectual y el fortalecimiento de la pseudociencia, donde entendemos que pseudociencia es aquella información, creencia o práctica que es presentada como científica, pero que es incompatible con el método científico. Este sentimiento anticientífico, la tecnofobia y la desconfianza en las instituciones son las determinantes de esta pseudociencia, y surgen del limitado acceso a la información, o peor aún, de la escasa participación en la toma de decisiones por parte del público en general, que se deriva a su vez de las limitaciones que tienen estas personas para comprender el fundamento técnico o científico detrás del desarrollo de nuevas tecnologías y también de los avances en la ciencia. Y es así, en búsqueda de explicar lo que no se comprende, que se suscitan las teorías conspirativas, como sucedió en el caso de la vacuna para el SARS-CoV-2, los microchips, el 5G y Bill Gates. Y el problema es que estos movimientos terminan colocando en riesgo la salud pública, pues a medida que logran más seguidores, terminan influyendo en la toma de decisiones individuales y políticas, que, como te habrás dado cuenta, nos afectan a todos. Me gustaría cerrar el tema con una pregunta que el filósofo y neurocientífico Sam Harris se hace constantemente en sus conferencias. ¿Qué tipo de argumento lógico podemos ofrecerle a quien no aprecia la lógica?
Y es que esa es la cuestión. No es fácil dar un debate cuando para empezar los argumentos científicos no son apreciados por la contraparte. Sin embargo, debemos entender las bases psicológicas y socioculturales de la pseudociencia si lo que buscamos es combatirla. Porque como científicos tenemos algo de responsabilidad hacia esta pérdida de confianza por parte del público. Y si nuestro objetivo ético es la preservación de la salud, debemos estar abiertos al diálogo todas las veces que sea necesario. Si te gustó este episodio, te invito a que nos sigas en redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram como @cooks_udg y en Facebook también como cooksudg. Ahí podrás encontrar información relevante sobre salud y además te mantendremos al tanto de los próximos episodios de Radio Cooks. Al mismo tiempo, te recomiendo las otras entregas que tenemos preparadas para ti en esta segunda temporada. Con esto me despido y nos estaremos escuchando en el próximo episodio de Precipitando la Ciencia. ¡Hasta la próxima!